Bien, estamos de vuelta. Tenemos con nosotros a Luis Miguel de Camps, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, ministro de Educación. Ministro, buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, distinguidos amigos. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de conversar aquí con ustedes. Y ahora justamente con la presentación que me doy cuenta que esta es mi primera intervención televisiva. ¿Es verdad? La primera entrevista. Pues mira, Como ministro. agradecemos, Como ministro de Educación, sí, así que agradecemos el detalle, pero antes de entrar en educación, yo me imagino que usted tiene que tener una situación complicada, porque por un lado, atender al partido en un proceso electoral que comenzó demasiado temprano, y hay que ver cómo sí, porque está todo el mundo en campaña ahora, de manera increíble. Y el reto que tiene usted en educación, díganos qué está pasando con el partido ahora. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos y un saludo a los amigos televidentes. Lo primero, en cuanto a la pregunta que me hace, querido Dani, los partidos políticos son o deben ser herramientas de servicio para los intereses de la sociedad. El Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido del Toro, como se le conoce, pues es un partido que tiene ese concepto muy claro. Consecuentemente, se nos ha dado la responsabilidad de ser parte de la gestión del gobierno del presidente Luis Abinader en distintas responsabilidades en distintos momentos. Por lo tanto, la dirigencia completa de nuestra organización política está consciente y comprometida con ese propósito, con el propósito de que lo que el país está pidiendo y justamente prioriza es que el gobierno siga ejecutando acciones positivas y produzca resultados positivos para la población. En términos políticos, nosotros somos de criterio que para poder avanzar positivamente en los próximos certámenes electorales, tenemos que concentrarnos en la producción de resultados positivos, que sean sostenibles y que sean oportunos. Y esa es justamente una priorización. Todos los actores que estamos convencidos de ello, pues debemos de actuar de esa manera y desde donde nos encontremos, colaborar en ese propósito. Ministro, muchísimas gracias. Estoy esperando, aquí está. Para pasar de la parte, es una transición, ¿verdad?, de la política que Dani comenzó allá a la parte de su gestión. Quiero hacer una pregunta directa. Desde que el 4% por la educación se implementó hace ya 13 años, hemos tenido varios ministros de educación y ha habido una constante entre la mayoría de ellos, y es que todos aspiran a presidente de la República desde ese puesto. ¿En qué grupo está usted? ¿En lo que está ocurriendo un proyecto político desde ahí, o usted descarta esa posibilidad? Le agrego yo, sabiéndose que además usted es presidente de un partido político. Déjame tomar más café, Y es político. Es político, es presidente de un partido político, en adición. Sí. Bueno, miren, una cosa va con la otra. Como acabo de decir, mi querido Oscar, los resultados en el servicio público son nuestra prioridad. Entendemos que esa prioridad no puede ser sustituida por una instrumentalización politiquera o electorera, número uno. Consecuentemente, los productos que se materialicen en base a la gestión participativa que estamos iniciando a desarrollar, deberán ser los que hablen, hay que recordar, y me permito recordar, que el Partido Revolucionario Socialdemócrata y el Partido Revolucionario Moderno son dos ramas de un mismo tronco. Originariamente compartimos historias similares y hemos tenido pues décadas de compañerismo. Una de las grandezas del líder en su momento candidato y hoy nuestro presidente Luis Abinader fue lograr avanzar en el propósito de ese reencuentro de esa familia peñagomista que, Oscar, tú eres testigo. En el caso, por ejemplo, del PRCD, fue uno de los principales trabajos que nuestro líder fundador trabajó durante sus últimos 10 años de vida. Entonces fue justamente en el 19 cuando el presidente Abinader, entonces candidato, logró avanzar de manera decidida en ese propósito. Y además, lo que materializó el año pasado habla bien de él, no solamente la victoria electoral, una victoria electoral en donde esa misma noche el país durmió tranquilo con una excelente labor que hizo la Junta Central Electoral, porque el gobierno no se metió en eso, a diferencia de historias pasadas, pero también esa misma noche el reconocimiento de los contendores y la decisión del presidente Abinader
de modificar la Constitución para establecer lo que ya hoy establece, incluso para él mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Apoyar la gestión del presidente Abinader para que el gobierno produzca los resultados que el país quiere y que el país confió, y entonces esos resultados darán posteriormente como consecuencia los resultados electorales que tengamos a bien materializar. Entonces nuestra prioridad es justamente Luis Miguel, sé que usted quiere hablar de educación y por lo que ha explicado en la primera participación en un programa de este tipo, es obvio que hablemos de educación, un tema tan importante para el país, pero antes le quiero preguntar sobre el tema anterior. Podemos hablar de lo que quieran, no se preocupe. Antes le quiero preguntar lo siguiente, ¿usted puede ser candidato a la presidencia por el PRM? No lo sé, hay que preguntárselo al PRM. No, porque usted ha hecho la aclaración que son dos ramas de un mismo tronco, entonces eso me obliga a preguntarle si usted puede ser candidato a la presidencia por el PRM. Lo que pasa es que yo no tengo competencia para hablar por otra organización política. A pesar de que son dos ramas del mismo tronco. A pesar, porque yo soy muy respetuoso de las responsabilidades y competencias institucionales. Cuéntanos de educación, ¿cómo andamos con educación? Bueno, hace unos pocos días tuvimos a bien compartir con la ciudadanía una serie de ideas que hemos venido trabajando. Si ustedes se dan cuenta, y lo decía yo al inicio, pues tuvimos la decisión de ser cautos, de ser oportunos en cuanto al tiempo invertido, y los 3 meses que han transcurrido desde que asumimos la posición la hemos estado dedicando a el auscultamiento de las condiciones, a las conversaciones con los actores del sistema socioeducativo y levantando una cantidad de información. Por ejemplo, una muy positiva sorpresa, digo sorpresa porque la posición que anteriormente desempeñaba, por su naturaleza, es un enfrentamiento de intereses legítimos, pero enfrentados a veces. En esta materia, la sorpresa positiva ha sido que he logrado identificar una coincidencia prácticamente total de todos los actores socioeducativos protagónicos, así como también de la sociedad en sentido general, de que debemos avanzar más ágilmente en el propósito de una mejora de la calidad educativa. Con esa base de sustentación fundamental, sobre esa zapata se pueden construir muchas cosas. Es por eso que hemos mencionado que la gestión que estamos iniciando a desarrollar está sustentada en 5 pilares fundamentales: los estudiantes, los maestros, las madres y los padres, las familias, los actores de la sociedad civil educativa y los miembros del sector público relacionados con la materia, fundamentalmente del Ministerio de Educación. Esas áreas, esos 5 pilares, debemos de trabajar de manera unificada. Por eso, la actividad que comentábamos y realizamos hace unos días tenía el propósito fundamental de dar una serie de informaciones para que la población tuviese, y sobre todo esos 5 pilares, tenga las herramientas de conocimiento, e invitar a los medios de comunicación, a los actores que generan opinión pública y que conocen, a veces más que otros, de muchos detalles. No me estoy riendo al mirar a Dani por casualidad, pueda también conocer cuáles son los pasos que se han dado, cuáles son los pasos que se deben dar. En ese propósito, reitero, aspiramos a una cogestión en la medida de lo posible e integrar a los miembros de los sectores de comunicación a que sean también copartícipes. Segundo, evidentemente hay una serie de elementos prioritarios, la cantidad de cosas que se han hecho positivas y que se deben seguir fortaleciendo, pero también otras que se deben de generar son muchas. Como decía Oscar, el país se dio a sí mismo hace ya 13 años un pacto por la educación. Ahora lo que queremos es... El pacto es reciente, el pacto del 15, si no me equivoco. Creo que sí, creo que el 14. Sí, desde el 10, exactamente. Bueno, ese pacto de 2014, efectivamente, tiene ya casi 11 años. Ese pacto se lo dio el país a sí mismo. Las fuerzas políticas de todos los colores, las fuerzas de sociedad civil que fueron muy fundamentales en las movilizaciones sociales, los maestros, los estudiantes, todo el mundo estuvo de acuerdo ahí. ¿Qué es lo que hemos querido traer? Bueno, vamos a ese mismo pacto, vamos a reasumir, a relanzar los compromisos que hemos todos los sectores asumido allí y refortalecer a cada uno de los actores y de los sectores
para cumplir esos compromisos, que no sea solamente algo que se revise cada cierto tiempo, porque la verdad es que se ha avanzado, pero también la verdad es que falta por avanzar y tal vez se debe avanzar de manera más ágil. Perdone, ¿cómo hacerlo, Luis Miguel? ¿Pudiéramos volver de nuevo o ir al CES, al Consejo Económico y Social, para replantearnos cumplir con el pacto, o habría alguna manera de darle seguimiento a ese compromiso que ya se hizo? Efectivamente no planteamos. Primero, el CES tiene y se reúne cada 4 o 5 meses en darle seguimiento a ello. Nosotros no planteamos la generación de un pacto nuevo. Nosotros planteamos asumir ese que el país tiene y asumirlo. Entonces, ¿cómo? Precisamente. Porque no se ha cumplido nada, tengo entendido. No, se ha cumplido muchas cosas, pero tal vez no se ha logrado los resultados en los tiempos que la sociedad se planteó en su momento determinado. Pero se ha avanzado, pero falta por avanzar, y lo que queremos es acelerar esos avances de manera participativa. Entonces, ¿cómo hacerlo? Evidentemente, al Ministerio de Educación le corresponde el liderazgo de la materialización. Por eso es que insistimos que la gestión tiene que ser abierta y participativa, para que todos los actores se empoderen. Por ejemplo, nosotros queremos relanzar la escuela de directores de centros educativos. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un director de centro educativo con las competencias no solamente pedagógicas, sino de gestión, sobre todo en una institución tan grande como el Ministerio de Educación, con fondos descentralizados que deben de fortalecerse su transparencia, los chicos, las chicas, los estudiantes se benefician, pero también se benefician los docentes, también se benefician los maestros. Otro ejemplo de empoderamiento. Queremos empoderar aún más a la Asociación de Madres y Padres Amigos de la Escuela, porque el proceso educativo no es exclusivo de la escuela. Comienza en la casa, sigue en la escuela y termina en la casa. En parte por ello es que planteamos justamente nuestro propósito de presentar al Consejo Nacional de Educación la materia de moral y cívica, que no es una rememoranza nostálgica, sino que es un aporte necesario a nuestro criterio, y me parece que en términos generales de los actores de la sociedad, en lo importante de retomar una formación en valores, porque la escuela no es solamente un espacio de conocimiento, de donde se intercambia conocimiento, sino también donde se forman personas. Y más en los plazos de áreas, de tandas extendidas. ¿Qué por ciento del contenido de la vieja cartilla de moral y cívica se va a reincorporar a la currícula? Bueno, un par de precisiones allí. En primer lugar, hace ya muchos años se tomó la decisión de que los contenidos de moral y cívica se implementaran de manera transversal. Por lo tanto, en términos estrictamente técnicos, se han estado implementando. Sin desmedro de eso, nosotros lo que proponemos es que eso se siga implementando, pero adicionalmente a ello haya una materia especializada al respecto. El detalle del porcentaje, eso todavía está en proceso, porque hay que destacar que el año escolar está prácticamente a 2 meses de iniciar. Termina esta semana, por cierto, y está a 2 meses de iniciar prácticamente. Entonces, nosotros tenemos que saber que el proceso de implementación será por etapas y será programado para también no despertar contrariedades innecesarias. Pero justamente en el día de mañana, que es martes, aunque quienes vean esto en YouTube después... lo vean hoy. Hoy lo verán, hoy mismo lo verán. En vivo. O después de YouTube lo vean también. Está bien. Mañana, que es martes, hay una convocatoria del Consejo Nacional de Educación en donde vamos a presentar allí y a proponer el abordaje inicial, los contenidos iniciales, para poder entonces aprovecharlo. ¿Qué no debe faltar? Bueno, primero, no es una rememoranza y es una repetición. Tiene que ser también una adecuación a los tiempos. Claro. Por un lado, tenemos que tomar en cuenta todo lo que es formación de nuestra Constitución, de nacionalidad, de país, fortalecer el patriotismo, los conocimientos de los derechos constitucionales y de las obligaciones constitucionales.
Pero que por fin se va a enseñar la Constitución en la escuela. Esa es parte del Luego de muchos años de pedirlo, a Don Milton Rice se le quemó la garganta. Eso es parte del propósito, efectivamente. Como hemos dicho, tenemos que ir avanzando. ¿Por qué lo destaco, Oscar? Porque meternos ahora a hacer para 2 meses una modificación curricular profunda, cuando hace menos de 2 años que se produjo una completa, no es lo recomendable. Pero hemos identificado una manera mediante la cual podemos establecer la materia de manera específica dentro de ciertos cánones de la currícula que existe, pero igual, de manera obligatoria y con nota, que también es importante. Entonces, eso tiene que estar incluido allí. También proponemos que esté incluido allí, obviamente en los niveles apropiados y con la forma apropiada, educación en temas medioambientales, que es importante también. Sí. Y algo que ustedes mismos se lo han hablado en múltiples oportunidades, también en los momentos apropiados, comportamiento ciudadano, tránsito, ciudadanía, es transversal, evidentemente, y educación en valores. En términos generales, son algunas de las cosas que no pueden faltar. Y eso lo proponemos, pues, hacer. Eso se va a plantear mañana al Consejo Nacional de Educación. ¿Hay algún tema relativo al asunto de alta preocupación, que es la calidad de la educación? ¿Hay algo relativo a eso? ¿Qué es lo que vamos a hacer para trabajar a los educadores, a los formadores, para que tengan un mayor nivel de calidad? Bueno, efectivamente, eso nos lleva a lo que es la agenda misional fundamental y priorizada. Por un lado, creo que todo el mundo también ha mostrado una conciencia y un acuerdo de que para poder producir calidad educativa no puede dejarse de último, sino que se tiene que comenzar con la formación docente, con que los maestros y maestras tengan las capacidades, no solamente del conocimiento específico, sino también del manejo pedagógico para poder implementar en la enseñanza y los niños puedan recibir un aprendizaje adecuado. Por eso hemos encaminado, y este año se debe realizar, la evaluación de desempeño docente. La evaluación de desempeño docente tiene muchos factores. Uno de ellos, el más importante probablemente, es determinar cuáles son las áreas en que cada uno de los maestros tiene fortalezas y tiene deficiencias, y consecuentemente determinar cuáles son las áreas que los maestros deben de formarse, y las capacitaciones contratadas por el INAFOCAM, que es el Instituto de Formación Magisterial, pueda entonces atender esa demanda, no al revés. Ese análisis, en términos concretos, con esa cobertura, no se ha hecho desde el 2017. Y es importante hacerlo para poder entonces acelerar allí. Ministro, sí. Usted llegó a la posición en medio de una discusión sobre el tema de la evaluación de desempeño, por incentivos y además por las calificaciones que se adquirían para los incentivos. Incluso usted en la transición de ya no designado, pero no había asumido, usted tuvo intercambio con la ADP para ver cómo le buscaban la vuelta, y eso llegó resuelto cuando usted asume. ¿En qué términos se resolvió? Porque entonces, si se resolvió en ese momento, deberíamos estar implementando la evaluación por desempeño ahora en el verano. Usted está hablando como a futuro. O sea, parece que, que aquello que se quedó como que no quedó tan cuadrado. Le explico. Efectivamente, 3 días después de que el decreto que me designara en la posición fuera publicado, el ministro Hernández y los dirigentes de la ADP materializaron un acuerdo. Y efectivamente ese acuerdo está allí y el objetivo es darle continuidad. Pero para hacer ese proceso, eso no es un proceso de un día ni 2 días, eso es un proceso de esfuerzos masivos, de personal, de capacitaciones, y efectivamente no podía hacerse, en nuestra opinión, inmediatamente un cambio como el que se produjo, porque teníamos que ver los detalles, poder organizar la casa y entonces ejecutarlo. Había unas licitaciones que se revocaron de un acompañamiento que se iba a hacer. Pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con otra cosa. Pero, bueno, sí, pero eso fue el año pasado. Pero efectivamente, para poder atender ese tipo de cosas es que hemos estado organizándonos, y el objetivo es implementarlo y determinarlo este año. Eso no se puede hacer en verano.
tiene que hacerse durante la época de clases, porque tiene un componente que es la evaluación en el aula. Entonces eso tiene que ser en clases, lo que obviamente estamos en el propósito de acelerar eso para poder materializar esa año solución. serían, o el año próximo. No, el objetivo es hacerlo este año. El objetivo nuestro es hacerlo este año. Estamos buscando todas las maneras posibles para poder hacerlo este año, de forma y manera que los resultados nos arrojen luz en la capacitación docente. En este proceso, en lo que llevamos de montar esa evaluación, ¿la ADP ha sido compañera o obstáculo? Hemos desarrollado un proceso no solamente de diálogo, sino también de colaboración, y hemos recibido colaboración del gremio de los maestros, porque hemos estado atendiendo las cosas de manera participativa. Por ejemplo, hace hoy una semana se lanzó una plataforma, un aplicativo, para que cerca de 6.800 maestros que se han encontrado en el registro de elegibles, el banco de elegibles, durante varios años, puedan esos específicamente autopostularse. Y les explico un poquito. En el 2021, 22, 23 y 24 se desarrollaron... Pero eso pasaron el concurso de oposición. Sí. Y están ahí esperando en el banco de elegibles. Exactamente. En esos diferentes años pasaron los exámenes y están en el banco de elegibles esperando que una vacante se abra. ¿Qué sucede? Se postularon como 30.000, nada más pasaron 6.000. No, pasaron más, pero se han ido utilizando en las vacantes que se han ido. Pero el porcentaje todavía sigue siendo un 30% que aprueba, más o menos. Vamos a anotarlo eso. Sí. Bueno, eso habla bien del examen. Entonces, y mal de la formación. Precisamente por eso hay que evaluarlo, para poder fortalecerlo. Efectivamente, eso es así, para hablar con toda franqueza, y precisamente por eso es que la acción tiene que ser participativa y de acompañamiento. Entonces, lo que se estuvo haciendo en los años anteriores fue convocar concursos de oposición sin atender primero, o tratar de buscar todas las maneras posibles de atender primero los actores que se han encontrado en el registro banco de elegibles. Lo que nosotros ahora hecho es priorizar a esos docentes que pasaron los exámenes y que han estado esperando. Evidentemente, depende de las realidades de las vacantes que se van presentando, y una vez estos sean atendidos en la medida de lo posible, entonces abordaremos el otro elemento. Y sobre todo, disculpe, y usted me corregirá si estoy equivocado, el elemento de ubicación geográfica y el tipo de asignatura, las competencias. Correctamente. Porque lo de ciencia, para estar en el interior, son cada vez menos. No, y le voy a poner un ejemplo. Dentro de ese registro de elegibles, un número muy importante tiene que ver con psicología. Y las vacantes en materia de psicología son menores que en otras materias mencionadas. La matemática que estamos buscando. Bueno, se está buscando de todo. La matemática en el piña. Pero en definitiva hay ese proceso. No, pero perdóneme, es un tema complicado, pero que hay que atenderlo. O sea, viendo eso, el Ministerio de Educación y NAFOCAN, ¿qué hacen para darle respuesta a eso? Si hay escasez de maestros para psicología, si hay escasez de maestros para matemáticas. No, para psicología no hay escasez de maestros. Es fácil. Pero en las áreas, y en las áreas donde hay escasez, exacto, ¿cómo manejarlo? ¿Qué hacen ustedes? Efectivamente, ese es el punto. Por eso, la combinación de la evaluación de desempeño docente, la combinación de los procesos de seguimiento al desempeño de los maestros, de las necesidades del desempeño de los estudiantes, se deben alinear, conversar entre sí, y entonces el ministerio decirle a INAFOCAN: necesitamos formaciones en esta materia. Claro. Vamos a procurarlo ante los proveedores que tienen las capacidades misionales de hacerlo. Ese es justamente el alineamiento, y para eso la acción conjunta. ¿Y la ADP está de acuerdo con eso? Claro que sí, claro que sí. En sentido general, ¿la ADP está colaborando o ya usted encontró el primer escollo con ellos? Nosotros estamos trabajando de una manera fluida hasta este momento. Interesante. Sí, quiera yo que permanezca. Bueno, haremos todos los esfuerzos. Además, ustedes saben de los esfuerzos que hicimos en años anteriores. Y haremos todos los esfuerzos. Y tengo que reconocer, todos los actores socioeducativos han puesto de su parte. Y nosotros haremos todos los esfuerzos para que así siga siendo. Pero usted sabe que estos sindicalistas son diferentes de lo que trabajaba antes. Evidentemente, lo que yo sí he señalado... Bueno, esto no es Gabriel del Río de vaina, que son mansos. Lo que yo sí he señalado... Y además un monstruo de 100.000 cabezas, porque tú haces un acuerdo aquí y en Santiago hay otra vaina que no se respeta nada de aquí. Eso es una desgracia. Lo que nosotros hemos estado diciendo también, es que pudieran surgir diferencias, como sucede en las sociedades. Eso es natural y a veces hay que reconocer que es saludable.
Lo importante es que esas diferencias, si surgen, no pongan en riesgo las clases y la calidad de esas clases. Eso es lo fundamental. Cuando haya una diferencia, si surgiere, la atenderemos mediante los mecanismos participativos. Por eso es que vuelvo y les insisto, la gestión que estamos desarrollando, iniciando a desarrollar, se fundamenta en la participación de esos 5 pilares. Mencionaba hace un momento lo de las madres y los padres. Nosotros nos proponemos también fortalecer a las federaciones de madres y padres para dotarles de las herramientas de acompañamiento formativo de sus hijos, que puedan ir de manera paralela también ayudándolo en las casas. Hay veces que los padres no saben las clases y las materias que en un momento determinado los hijos están tomando. Es provechoso, es positivo también ayudarles en esa dirección. No conocen muchas veces ni los maestros que tienen. También. Por eso es un reto importante. Ministro, ¿el año escolar cuándo comienza? Usted termina esta semana el día 20 de junio termina. ¿Cuándo comienza el año escolar? Comienza en la segunda mitad de agosto. De agosto. Así es. Dos temas siempre están presentes cuando comienza el año escolar. Uno, cupos para los dominicanos, que siempre parece que hay haitianos, que esto que lo otro, los dominicanos no encuentran cupo. Ese tema, ¿cómo lo vamos a abordar desde ahora para que no pase entonces? Y las condiciones de las aulas, que están deterioradas o que no están en condiciones para recibir alumnos, y ese casi siempre es el primer problema que hay con la ADP al iniciar el año escolar. Muy bien. ¿Cómo estamos desde ahora a 2 meses abordando esos 2 elementos? Muy bien. Agrégale el tema de los libros de texto, de los uniformes. Muy bien. Ambos tienen elementos comunes. El que destaco primero es el elemento de infraestructura, de aulas. El presidente Abinader, hace un año, en junio del año pasado, emitió un decreto ordenando la desconcentración de la Dirección de Infraestructura Escolar. Fue justamente a la entrada nuestra que materializamos esa decisión presidencial en aproximadamente un mes. Es decir, que a partir de abril de este año existe una Dirección de Infraestructura Escolar como unidad ejecutora que antes no existía. Eso se ha hecho con el objetivo de que haya una mayor agilidad en la atención a los temas de infraestructura. Como decía yo la semana pasada, zapatero a su zapato. Entonces, la Dirección de Infraestructura Escolar ha desarrollado un plan de abordaje que le llaman de abordaje 24/7, justamente acelerándose en este proceso de vacaciones de verano para poder generar la mayor cantidad de aulas posibles. Punto y aparte. Dicho todo lo anterior, y debí comenzar por aquí, evidentemente a los ciudadanos dominicanos se les debe garantizar los cupos en cualquier parte del país. Si las acciones de construcción y remodelación no son suficientes, como probablemente no lo sean porque es imposible que todo se atienda solo mediante ese mecanismo, estamos también abordándolo mediante mecanismos complementarios, como la generación de espacios arrendados para poder brindarle a los estudiantes, priorizando a los dominicanos, esas facilidades. Justamente en estas semanas estamos haciendo los cruces de cupos proyectados versus realidades vigentes. Hay que destacar también, Oscar, que a veces no es que faltan cupos. A veces es que el centro A, el centro B y el centro C, hay gente que prefiere el centro C, por diferentes razones. Pero en el centro A y el centro B, que también están, hay más cupos que en el centro C. Entonces, todo ese tipo de cosas lo estamos abordando. Pretendemos darle facilidades de conocimiento a la ciudadanía que les permita utilizarlo y saberlo. Yo creo que ahí también es un valor importante en donde la participación de ustedes como medios de comunicación junto con los 5 pilares, en donde la información fluya, porque si yo tengo 10 elementos de información y tú tienes 7, tal vez estamos de acuerdo, pero tú en base a 7 que vas a pensar y decidir. Entonces, para mí es importante que tú tengas los 10 y que la población tenga todos los conocimientos para entonces que se sepa que el problema se está atendiendo y cómo se debe abordar. El compromiso es justamente que los cupos sean atendidos, priorizando efectivamente a los ciudadanos dominicanos. ¿Tendremos libros, tendremos uniformes para el inicio? Claro. Hay unos procesos ya de recolección, se han comenzado ya incluso a distribuir una cantidad de libros, ya
Más de 2 millones de libros se encuentran distribuidos en los diferentes territorios para poder atender esas necesidades, y efectivamente el proceso de los demás útiles se hace por la vía correspondiente, como por ejemplo el Instituto Nacional del Bienestar Estudiantil, que tiene a cargo el tema de los uniformes y otras cosas adicionales. Y aprovecho justamente, entre algunas cosas que pretendemos motorizar en este año, es el inicio del plan piloto para dotar de kits de higiene menstrual para las niñas, que eso no solamente atiende a unas necesidades fundamentales, sino también que es uno de los factores que incide en el ausentismo. Y eso queremos atenderlo. En este año comenzar con un piloto y luego, dependiendo de los resultados, irlo acrecentando, por decir un ejemplo. Es decir, hay una cantidad de iniciativas que, desde nuestra opinión, solamente pueden ser materializadas con la coparticipación de los distintos actores. No hay diferencia entre el ministro y el director del Departamento de Infraestructura Escolar. No. ¿Eso opera bien? Está operando muy bien, tanto él como yo somos nuevos en cada una de las posiciones. Ministro, la seguridad, y estamos desarrollando de manera muy correcta. Efectivamente. Y la ausencia de la policía escolar. La policía escolar tenemos que seguirla fortaleciendo. Son cerca de 7.800 centros educativos y son cerca de 3.000 miembros de la policía escolar. Por lo tanto, hay que buscar mecanismos inteligentes, creativos también de atenderlo. De las necesidades administrativas de los centros, en este mes de junio y julio tenemos que terminar de atenderla para que en el mes de agosto eso esté ya resuelto, incluyendo a los porteros, incluyendo al personal de limpieza, incluyendo a todas esas cantidades de elementos que son fundamentales. Pero esa es la seguridad externa a la que se refiere don Freddy. Sin embargo, ministro, hay una seguridad interna. Hace algunos días veíamos en los diarios de una niña, de una compañerita que fue violada por 2 compañeros. ¿Cómo dentro, en el baño de una escuela, cómo hacer un ambiente como en efecto debe ser el ambiente de la escuela, que es un ambiente familiar? ¿Cómo lograr esa seguridad interna, la conversación con los estudiantes, el acompañamiento? Es un tema complejo, pero ¿qué puede hacerse ahí? Bueno, es justamente cosas como esa que la apuesta del fortalecimiento de formación en valores pretenden también atender de manera estructural, porque no es suficiente el abordaje casuístico de situaciones como la que usted describe. Sí, hay que atenderlo, obviamente todos los apoyos a los estudiantes, a las estudiantes, con el área de psicología del ministerio, todos los apoyos, también por eso la participación y el empoderamiento de las madres y los padres amigos de la escuela, todo está correlacionado, pero si el enfoque fuese casuístico, entendemos que fuera insuficiente. Por eso estamos aprobando, o mejor dicho, presentando a fines de aprobación la formación en valores institucionalizada, no solamente de manera transversal, sino de manera directa. ¿Y eso a partir de qué nivel? ¿Valores? No, desde todo. ¿Desde básica? Sí, desde básica, desde inicial. Y lo que usted va a presentar mañana es un plan que incluye todo, desde básica hasta... Ese es el abordaje, ese es el planteamiento. Obviamente ha sido muy rápido, ha sido muy rápido para poder implementar. Por eso insisto en que es un proceso de etapas, pero entendemos que ganamos más tratando de iniciar su implementación en este próximo año escolar que esperar tener algo perfecto. Eso hay que arrancar. Para que entonces... Gracias, ministro. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Luis Miguel de Camps, ministro de Educación. Nos despedimos mañana de vuelta, como de costumbre, a partir de las 5 de la madrugada.